Romanos capítulo 15. Por favor, sígame con su vista. Vamos a leer el versículo 14 hasta el versículo 33. Dice la palabra del Señor: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Lo que acabamos de leer es parte de la última sección de la carta a los romanos. Podemos decir entonces que ya estamos en la recta final, hermanos, después de 1 año y 3 meses. Esta sección corresponde en el capítulo 15, desde el versículo 14 que empezamos leyendo, hasta obviamente donde termina la carta. En el capítulo 16 comienza con las salutaciones finales, unos saludos personales que Pablo da a algunos que conocía de la iglesia en Roma, y en el versículo 25 del capítulo 16, él da una doxología final. Doxología es una expresión de adoración por todo lo que ha dicho. Nosotros vamos a considerar, o estaremos considerando entonces, a partir de hoy, esta última sección. Nosotros hemos visto que Pablo se explayó hablándonos de grandes doctrinas fundamentales de la fe cristiana en toda la carta a los romanos, y en esta última sección ya está finalizando. Nosotros quedamos también en cuanto al capítulo 14 y capítulo 15, después de Pablo de exponer las doctrinas bíblicas compuestas hasta el capítulo 11, él entonces en el capítulo 14 trató de ayudar en el problema que se estaba suscitando entre estas etnias, estos grupos culturales que se estaban dando en la iglesia, como los gentiles y los judíos. Para los que no saben, judío obviamente es todo aquel que nació de nacionalidad israelí, a eso se le llama judío, y gentil es todo el resto del mundo. Judío, nacionalidad israelí, y gentil el resto del mundo.
nosotros vimos que él trató estas diferencias hablando, categorizando a los hermanos débiles y los hermanos fuertes, y eso fue lo que explicamos en los últimos sermones. Vean cómo Pablo, utilizando el propio ejemplo del Señor Jesucristo y luego también poniendo su propio ejemplo, ayuda a la iglesia para que obviamente no siga reforzando esas diferencias culturales o tradicionales que no deben servir como barreras para la excelente comunión y bendición y relación entre creyentes. Miren, por ejemplo, él les dice en el capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Él nos motiva diciendo, en vez de estar peleándose o destacando tanto las diferencias o no teniendo tolerancia los unos por los otros, recíbanse como también Cristo lo hizo para la gloria de Dios. Versículo 8, miren el ejemplo que él pone de Cristo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser ¿qué? ¿Siervo de quién? De la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él viene y dice al sector gentil, no judío de la iglesia, no puedes tener un prejuicio y no puedes separarse de manera brusca y no tener ningún tipo de amor por tus hermanos judíos, porque Cristo mismo, tu Señor, fue siervo de ellos. Eso es lo que acaba de decir, lo leyó, ¿verdad? Recíbanse y no tengas un prejuicio sobre los judíos, porque en primer lugar el Señor, su nacionalidad, pasando por la tierra, vino de ese pueblo. No solamente eso, Él fue siervo de la circuncisión. Cuando se dice la circuncisión, habla estrictamente del pueblo judío. Él mismo lo sirvió. Y no solamente eso, el hecho de que vino, se encarnó, murió, resucitó, estaba confirmando la palabra de Dios hecha a los padres que eran judíos. Entonces, no tiene sentido o no tiene ningún tipo de fundamento que alguien que no sea judío muestre un prejuicio o muestre desprecio hacia los cristianos de ese tipo de nacionalidad. ¿Me estoy explicando? Entonces los judíos dicen, excelente, ¿verdad? ¿Cómo me vas a tratar así? Entonces Pablo dice, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, usa las escrituras, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Cuando los judíos dicen verdad, deberían respetarnos, deberían, momento, respeto, judío, Cristo judío. Él dice, sí, el Señor sirvió a esa etnia, lo hizo confirmando las promesas de Dios, pero ya va, judío, el Señor también lo hizo para que los gentiles le glorifiquen por su misericordia. Entonces, Él está hablando a la comunidad judía y gentil, que nosotros sabemos por el contexto que estaban teniendo un problema, dice, no deben despreciarse, porque Cristo no despreció a los dos grupos, los sirvió o murió por personas de esos dos grupos. Con más razón, los cristianos deben servirse unos a otros, sin importar que sean judíos o gentiles. Ese es el contexto. Él no solamente puso el ejemplo de Cristo, Él pone su propio ejemplo. Como le dice el versículo 15 del capítulo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo, ¿a quienes? Una vez más como un ejemplo a los judíos. Porque Él ya ha dicho antes, mire, yo soy hebreo de hebreos, yo soy un judío de pura cepa, yo conozco bien nuestras tradiciones y nuestras culturas, pero oye hermano judío, como diciéndole así, yo he sido llamado por Dios con una gracia especial y me ha dado un apostolado para servir a los gentiles. Entonces, como diciéndole, no desprecies al gentil por eso, porque yo lo estoy sirviendo. Como si el gentil hubiese dicho, verdad,
no nos debieran despreciar. Entonces él pone el ejemplo de lo que hacen las otras iglesias con respecto a esta necesidad. Y viene lo que dice versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a ¿quiénes? Ahora, si él va para Jerusalén, ¿esos santos serán quién? Judíos necesariamente, hermano. Él está ahorita en Corinto, una ciudad griega, desde donde está escribiendo. Corinto, una ciudad griega gentil, le está escribiendo a cristianos en Roma, compuesto por estos dos grupos, pero él está diciendo, yo voy primero para Jerusalén a ministrar a los santos. Cuando le dijo a los gentiles, yo soy un ministro para los gentiles, él está para nosotros. Sí, pero yo también voy a Jerusalén a ministrar a santos judíos, y les llama santos. Versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces dice, Macedonia y Acaya son dos regiones de donde precisamente Corinto era la principal ciudad, pero son regiones gentiles, no judías. Entonces él les dice, yo soy ministro de los gentiles, voy a servir a los santos. Pero santos judíos, ¿saben qué? Yo voy a llevarle un donativo que les hicieron, adivinen quién, los gentiles que ustedes desprecian. Entonces, ¿cómo van a venir ustedes ahora, le dice a los de Roma, cómo van a venir ustedes ahora a creerse superiores a los otros cuando las iglesias de Dios se sirven mutuamente, siendo gentiles o judías? Dios los llama santos, Cristo sirvió la circuncisión y Cristo también lo hizo por los gentiles. No vengan ustedes ahora a manifestar desprecio unos por otros o un sentido de superioridad. Eso lo hace él en toda la carta. ¿Lo puede ver? Aplicaciones prácticas acerca de esto. Porque, bueno, si hay gentiles judíos, no hay de eso. Pero esto nos llama mucho la atención de cómo debe ser, hermanos, nuestra conducta con respecto a las personas que precisamente no sostengan nuestros puntos de vista exactos. Ahora, yo tengo que hacer una nota aclaratoria. Nosotros debemos procurar la comunión, el amor, la misericordia, promoverla, cultivarla con toda persona que pertenece al pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo les ha estado diciendo. Si ellos son, así sean judíos con sus tradiciones, o sean gentiles con sus tradiciones también, son hijos de Dios. Ellos les llaman hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, tú debes servirles y amarles siempre. Una aplicación moderna a este principio de lo que estoy hablando es, voy a explicar. Esta iglesia, lo que estamos acá, es una iglesia, se llama Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. La denominación es Bautista Reformada, porque de alguna manera apreciamos y reconocemos el legado histórico que tiene esta denominación. Eso no significa que si una persona o una iglesia no es bautista reformada, entonces desprécielo. Porque una de las marcas de una iglesia saludable es que precisamente no se cree que es la única verdadera iglesia que existe. La iglesia de Cristo no es, escúcheme bien hermano, la iglesia de Cristo no es una denominación. No es mi tema y no voy a profundizar en eso. Hay razones que nosotros hemos considerado legítimas para adoptar esta denominación. Y para decirlo, yo lo digo con mucho orgullo, por el privilegio de Dios y por la gracia de Dios que se me ha sido dado, soy un pastor de una iglesia bautista reformada.
Eso no significa, como les he estado diciendo, que una iglesia que no sea de esta denominación y que no sea reformado, entonces es un enemigo que tenemos que atacar. No lo es, hermano. No lo es. Hay verdadero pueblo de Dios en otras denominaciones también. Ahora, como le acabo de decir, no es que no por ser bautista reformado ya es verdadero, ¿no? Porque puede ser un hipócrita realmente también. Puede ser alguien que se ha autoengañado. Ahora, eso significa que nosotros también debemos tener atención sobre si el Evangelio de la Gracia ha alcanzado a una persona que no pertenezca precisamente a esta denominación, y nosotros entonces, al considerar humanamente que realmente tengo un hermano en Cristo al frente, yo le debo amar, respetar, tolerar y servir. Ese es este principio aplicado, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús también murió por él. Y si es del pueblo de Dios, tú debes amarlo y servirle. Nota aclaratoria. Esto no significa que yo estoy hablando de un ecumenismo religioso, que es totalmente diferente. Yo estoy hablando de personas que realmente han sido alcanzados por el verdadero evangelio de Dios. Que puede ser que no sean reformados o bautistas. A los que conocen un poco más, pueden que sean arminianos. Pero esto no significa, por ejemplo, que vamos a hacer como iglesia un escenario o vamos a promover una situación donde vamos a colaborar juntos con otras religiones, porque a la final todas servimos al mismo Padre. Eso no es verdad. Hay, vamos a llamarlo congregaciones, vamos a llamarlo lugares que se llaman iglesia. Algunas inclusive pueden llamarse evangélicas o de otras religiones y no son iglesias de Cristo. Nosotros debemos rechazar todo tipo de compañerismo con este tipo de gente. Obviamente estoy hablando de la falsa religión de los testigos de Jehová, mormones, adventistas. No haría ningún tipo de actividad. No haríamos ningún tipo de actividad con católicos romanos o la Iglesia Católica Romana, porque ellos no representan el cristianismo. Necesario otra nota aclaratoria. Estoy hablando como iglesia, pero es muy seguro que a usted le pase como a mí, que tenga familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, que pertenezcan a una de estas religiones. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, debemos mantener una relación donde se pueda para precisamente exponerles el Evangelio y tratar de ayudarles predicándoles. Recuerden que yo estoy hablando no de una asociación donde vamos a trabajar juntos en pro del mismo Dios que tenemos, porque no tenemos el mismo Dios. Con propiedad y con base a la palabra de Dios, yo les digo, eso es un Dios falso. Ahora, eso no significa que yo voy a buscar de una manera amable y en tener una relación donde yo le pueda explicar y predicar ese Dios verdadero. Y esperando y orando por esa persona que sea alcanzado por Dios y pueda venir a la verdadera adoración. Entonces, para eso yo tengo que tener una relación. Tienes un familiar, no le vas a dejar de hablar. No, tú eres falso, tú eres del diablo, tú eres satánico. No, pero si mientras haya un vínculo de respeto, de tolerancia, usted entonces puede tratar de influenciarlo para ganarlo para Cristo. Pero lo que sí debemos evitar es toda asociación, como que vamos a hacer una actividad y bueno, tu iglesia, tú representas tu religión, yo represento mi religión y vamos a la final, no importa las diferencias. No, es un ecumenismo satánico que lamentablemente muchos que se dicen evangélicos, entre comillas, se relacionan así, lo hacen público. Bueno, ni privado deberían hacerlo ni público, y eso no es lo que nos manda la Biblia. ¿Me he estado explicando, hermano? Bueno, eso es en cuanto a ese tema.
Y de esta manera también entonces a aquellos que sí son verdaderos cristianos, así no sean de la misma denominación, nosotros debemos amar, tolerar, compartir, poder tener relaciones significativas. Esto es lo que nos está mostrando la palabra de Dios en estos versículos de Romanos. Otro tema, otra cosa que podemos considerar es que al llegar a esta sección, Pablo nos muestra, hermanos, el tipo de persona en el que la doctrina lo ha convertido. Si usted se recuerda en la introducción a la carta a los romanos, se le llama a esta carta la Magna Carta de Teología. Es un tratado teológico de las doctrinas más fundamentales y profundas que tiene la fe cristiana. Eso lo tienen no solo romanos. Nosotros nos tardó todo el año pasado estudiando. Ahora, como tú te encuentras con esta obra monumental, uno se imagina que este hombre que escribió es un académico frío y distante, calculador, que no está sujeto a ese sentimentalismo social. Pablo aquí nos demuestra que nada de eso es verdad. Y que ese hombre que está exponiendo estas profundas verdades es un hombre realmente sensible. Esas doctrinas de la gracia lo han sensibilizado. Eso lo demuestra él aquí. En la carta, en esta parte, se vuelve profundamente personal. Revela cómo él, hermanos, llama la atención su tacto. Llama la atención la modestia con que habla, su prudencia, su humildad y su preocupación por los sentimientos ajenos. Miren cómo él lo dice. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. No sé si pueden notar esa modestia y ese tacto. En primer lugar, él es el apóstol Pablo, ¿no? Es un hombre que ha sido investido con una autoridad que solamente 11 aparte de él la tuvieron para establecer el fundamento de la iglesia. Usted sabe que él no fundó esta iglesia en Roma y él está escribiendo la carta avisándoles que pronto los visitará. Y él les dice, les ha enseñado estas sendas doctrinas y él les dice, pero yo sé que ustedes lo saben. Yo no me estoy poniendo como un maestro que el superdotado que está tratando un grupo de ignorantes. Yo sé, hermanos míos, que ustedes están llenos de todo conocimiento y bondad. Y a pesar de mis exhortaciones, ustedes mismos lo pueden hacer. Bueno, eso es humildad y modestia. No solamente la humildad y modestia para reconocer que ellos sabían lo que él ya les había hablado, sino que él les dice, hermanos, les he escrito en atrevimiento. Hermanos, discúlpenme la osadía. Hermanos, sí, yo sé que saben que son pecadores, yo sé que saben la justificación, la santificación, la doctrina de la elección, la reprobación de Israel, la aprobación de otros, todas doctrinas profundas que él ha estado tratando. Y él dice, yo los he escrito con atrevimiento, por la gracia de Dios que se me dio. Yo quiero recordarles algunas cosas que ya saben. Eso es modestia, hermano. Eso es modestia. Una cosa que cada uno de nosotros debe, una virtud que cada uno de nosotros debe cultivar. El reconocimiento, el conocimiento profundo de estas doctrinas para Pablo, de este tratado teológico tan monumental, no lo hizo ingreído, ni seco, ni un arrogante. Les hablaba con ternura a las iglesias. Que el Señor precisa, que el buen conocimiento,
comprender correctamente teología, las profundas verdades de la palabra de Dios, si realmente han sido reconocidas y aceptadas bien, ellas indudablemente transforman el carácter de la persona. A Pablo lo volvieron más noble y dulce. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente? Este es el aspecto general de esta sección. Ya por hoy vamos a ver solamente un versículo, que es el versículo 14. ¿Qué le dice él? Vamos a ver ahora de manera específica. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si usted escribe o le gusta subrayar, le invito a que escriba o subraye la palabra amonestaros, que está casi al final del versículo 14. Eso es lo que vamos a estar explicando en el resto de los minutos. Sin perder Romanos 14, ubíquese rápidamente en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice así, o escuche si no lo tiene. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Si quiere, también escriba esa palabra exhortándoos o subráyela. La palabra debería haber sido traducida amonestándoos, como está en 15, 14. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda su sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando Pablo utiliza en Romanos capítulo 15, versículo 14, y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra amonestar, el término griego utilizado es nouteteo o neutético, de donde viene ese término, esta transliteración en castellana, neutético. Significa, como está traducido aquí, amonestación, amonestar, enseñar, exhortar, poner sentido, poner en la mente, llevar la mente a algo. Realmente los especialistas dicen que el término, ese verbo griego es tan rico en su significado que ninguna palabra en español da con él completamente. A pesar de que se le dé un significado, siempre va a quedar como incompleto. Por eso se puede traducir con amonestación, exhortación, enseñanza. Tiene una riqueza profunda y su significado también. Quiero explicarle algo. Esa palabra amonestación puede ser también, o lo que algunos especialistas han puesto sobre, que podría traducirse o se podría llamar a un ministerio en la iglesia que se llama la confrontación noutética o consejería noutética o consejería cristiana. Eso es el término. Se habla de consejería cristiana. Quiero que observe algo. Pablo, en esos dos versículos, Romanos 15, 14 y Colosenses 3, 16, representó, hermano, a los cristianos encontrándose en una confrontación cristiana como una actividad diaria normal. Cuando yo utilizo la palabra confrontación, yo sé que de alguna manera es como que algo beligerante, pelea, están siempre peleando. No, pero estoy hablando de encuentro, de consejo, de aconsejarse, de estar siempre hablando los unos con los otros. A eso me refiero con confrontación o consejería cristiana. Tanto Pablo aquí en Romanos como en Colosenses, él indica
que los que hacen eso, ¿quiénes son? La iglesia. Él no dice en Romanos 15, pero hermanos, los pastores de ustedes están llenos de conocimiento y llenos de bondad, que ellos los pueden amonestar siempre. En Colosenses 3:16 tampoco lo dice. Él dice, ustedes están llenos de eso y ustedes pueden hacerlo. Es la iglesia en total. Pablo estaba seguro de estos creyentes de Roma que podían hacerlo. Es más, hermano, yo con esto quiero decir, por eso el título de que la consejería cristiana es un ministerio fundamental de toda iglesia, donde todo creyente puede participar, debe participar. También Pablo habla de esta consejería cristiana como parte de su propio ministerio particular. Vamos a Hechos capítulo 20 y Colosenses capítulo 1, versículo 28. Hechos capítulo 20. Y Colosenses capítulo 1, versículo 28. En Hechos capítulo 20 se nos dice así, versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? Con lágrimas a cada uno. Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice de la siguiente manera, a quien, hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando, la palabra de nuevamente, a quienes, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. ¿Qué quiero traer con estos versículos? Nosotros tenemos la imagen, por ejemplo, del apóstol Pablo como ese guerrero incansable que se recorrió toda Asia como un evangelista predicando el evangelio solamente. Eso es verdad. Pero si tú tienes solamente esa imagen de Pablo, tú tienes una imagen incompleta. Pablo nos ha dicho ahí con sus propias palabras de que gran parte de su ministerio fue o consistió en la amonestación cristiana con los creyentes. Eso no, aunque puede, obviamente, eso tiene que ver con la predicación pública. Por ejemplo, en Hechos dice, de noche y de día, a cada uno en particular. Y en Colosenses dice, a todo hombre, especificando de que él constantemente estaba procurando una conversación personal con estas personas, valga la redundancia, para llevarlos a Cristo. Su ministerio consistía en esa confrontación. Y Él nos está diciendo a nosotros, ustedes ven edificar sus vidas en ese ambiente. 3 elementos para comprender esa palabra, ese término amonestación. 3 elementos que debemos entender. Les dije que era una palabra muy rica en significado. Entonces vamos a seguir utilizando amonestar, pero 3 ideas que debemos tener en cuenta como cristianos para comprenderla. Primero, la amonestación, como se habla aquí, se asocia frecuentemente con enseñanza, con didascalia, la enseñanza. Pero hay una diferencia, se diferencia. Nosotros leímos en Colosenses 3:16, enseñando y exhortando. Esa amonestación que yo estoy diciendo que debemos nosotros participar, se asocia con enseñanza, pero se diferencia. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una comunicación de datos, es dar a conocer información. Esto no dice nada con respecto a la persona, al que se enseña. Él puede estar interesado o no, él puede quererla o no quererla. Yo puedo tener ganas o deseos de enseñar algo, pero el receptor puede que no le interese y puede que no quiere. Entonces, lo que estamos hablando de amonestar, a pesar de que está asociado con la enseñanza, no significa meramente eso. En cambio, amonestar
implica siempre que hay un problema. Cuando Pablo dice, ustedes deben amonestarse siempre, implica siempre que hay un problema, presupone un obstáculo que hay que vencer, algo anda mal en la vida del amonestado. Ahora, también vuelvo a claro, cuando nosotros amonestamos o queremos o confrontamos o damos consejería a otros y decimos que algo anda mal, no estamos nos refiriendo solamente que él puede estar haciendo un pecado que debe corregir. Eso es parte. Pero esta persona también puede estar, por ejemplo, muy desanimada y necesita ánimo. Entonces yo debo confrontarlo, aconsejarlo para animarlo. En tal caso, él también tiene un problema igual y necesita ser corregido. ¿Me expliqué? Eso para que no vea solo el aspecto negativo. El amonestar, como dice Romanos 15:14, implica la necesidad del cambio en la otra persona, lo quiera o no lo quiera. Hay una situación, un problema que debe ser afrontado y solucionado. El amonestar cristiano no es, no te digo esto para ver si te gusta o no te gusta, si lo quieres escuchar bien, si no, no. Eso no es el amonestar cristiano que Pablo demanda, hermano. Demanda de que mira, hay una situación y debe ser solucionada. Debe ser solucionada, no te puedes quedar neutro. La amonestación sugiere que algo anda mal y debe ser reconocido y tratado. Entonces, en síntesis, esta primera parte de amonestación, la amonestación cristiana, su propósito principal es efectuar un cambio en la personalidad y en el comportamiento. Yo no cumplí mi propósito de amonestar a mi hermano o él no lo cumplió conmigo si no se efectúa un cambio en mi personalidad y en mi comportamiento. Hermano, esté pendiente de lo que estoy definiendo porque ese es su deber cristiano. Entonces, en primer lugar, vimos que es necesario un cambio en la personalidad y en el comportamiento del amonestado. Yo le dije que eran 3 cosas, ¿verdad? Vamos para la segunda. La Biblia nos enseña también que esta amonestación se hace por medios verbales. Usted dirá, eso es obvio. No, porque uno también puede enseñar y amonestar sin medios verbales. Por ejemplo, yo tengo la obligación y el deber de enseñar y amonestar a mis hijos. Eso lo hago a través de la instrucción verbal y si no me hace caso la instrucción verbal, yo lo puedo disciplinar. Yo tengo el deber impuesto por Dios a que yo utilice la fuerza para que él cambie su comportamiento. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo tengo el deber cristiano de utilizar la fuerza, la corrección física en mis hijos para que ellos cambien su comportamiento. También, como es bien conocido, el sentido común dice que el ejemplo arrastra más que las palabras. Eso es verdad también. Y yo tengo también el deber de que con mi ejemplo yo arrastre la conducta de mis hijos. Entonces yo tengo 3 áreas donde los puedo influenciar: el ejemplo, la fuerza y la instrucción verbal. Pero entre hermanos cristianos no podemos usar llegó el pastor y carga la tabla. Entonces, esa instrucción, esa amonestación cristiana que debe llegar, que debe ser entre los cristianos, se hace, dice la palabra de Dios, en medios verbales, como lo acabo de explicar. Es la enseñanza. Cuando sea necesario, deben ser palabras de aliento. Si lo que necesita la persona es aliento, es ánimo, yo estoy llamado, tú estás llamado o llamada para confrontarla, amonestarla y animarla, motivarla. Tú estás llamado y eso a través de tus palabras. Lo otro es también, el otro lado es reconvención, reproche o acusación, cuando estás haciendo algo que no debes hacer.
La característica principal o el segundo aspecto que yo quiero que notemos es esa instrucción verbal. Es dejarle algo en el corazón a la persona. O sea, lo que te voy a decir es muy importante, es de persona a persona, es desde mi corazón hacia tu corazón. Algo debe quedar en lo profundo de la mente de esa persona cuando yo lo amonesto o cuando tú lo amonestas. Tiene como meta enderezar al individuo, cambiando sus normas de comportamiento para que se conformen a la norma bíblica. El ejemplo más destacado de esto, hermano, es cuando Natán confronta a David. Le llega a través de medios verbales, le expone la palabra de Dios, David hace un juicio, él le pone una escena imaginaria, David hace un juicio, yo digo que le enseña la palabra de Dios porque el juicio de David es correcto, él juzgó según la ley de Dios, por cierto, otra cosa que estamos hablando de los reyes y profetas. El juicio que hace David es lo que decía la ley, David demostró que sabía la ley. ¿Y cuándo lo confrontó Natán? Cuando había adulterado y asesinado a Urías. Conoces la ley y la obviaste. Cuando Natán lo confronta, ¿qué hace David? Salmo 51. Pero David cambia su comportamiento. Se cumple. Otro ejemplo positivo también es cuando el Señor Jesucristo resucitado confronta y anima a Pedro para que se dedique con toda su fuerza al servicio de su Señor. Quiero darle un ejemplo negativo. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué? Hacerlos morir. Capítulo 3, versículo 13. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no ¿qué? Quiero decirle que la traducción de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento griego, cuando usa la palabra, él no les estorbó, la misma palabra griega es, él no los amonestó, él no los confrontó noutéticamente, él no les dio la consejería cristiana. El pecado de Elí consistió en no confrontar a sus hijos de una manera suficientemente estricta y seria como para efectuar el cambio que ellos requerían. Porque ese era su deber, él era el sacerdote. Nosotros vemos el empeoramiento porque, pero sí le dijo, pero se lo dijo de una manera ya cuando era tarde. Y no fue totalmente contundente porque sus hijos siguieron haciendo. Por cierto, que eso nos da un ejemplo, hermano. Ellos burlaron a su papá y al pueblo, a Dios no lo burlaron. Dios resolvió matarlos y Dios lo cumplió. Ahora, un consejo práctico que le doy. El problema de Elí, hermanos, también, aparte de que nunca los confrontó bien, es porque utilizó metodología incorrecta. Él comenzó con sus hijos: ¿por qué hacéis tal cual cosa? En la consejería cristiana, hermano, la palabra ¿por qué? Es fatal.
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué vas para acá? ¿Por qué haces aquello? Cuando nosotros confrontemos a alguien, no le pregunte el por qué. Nosotros sabemos por qué. Dígale qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué dice Dios que debemos hacer? Cuando usted utiliza el por qué, usted le está dando la oportunidad a la persona para que invente excusas, para que se excuse, para que transfiera la responsabilidad. Bueno, es que mi esposa no me atiende, entonces yo soy un hombre, la tentación. Bueno, es que tú sabes la situación económica y yo tengo que hacer esto. ¿Qué estás haciendo? Cuando usted le pregunta a la persona qué, la persona responde. La ley de Dios se le ilumina en su conciencia. El pecado. Y cuando confiesa, ¿y qué pretendes hacer con eso? ¿Qué dice Dios? ¿Qué vas a hacer? No le pregunte a la gente por qué, pregunte el qué. ¿Amén? Eso será gratis, hermano. Tercero, dije la segunda, tiene que ver con verbalmente. Una tercera aspecto que debemos tener en la amonestación cristiana, la confrontación cristiana, contempla el motivo. Estamos en Romanos 14, ¿verdad? Vamos siempre a volver ahí. Contempla el motivo. ¿Cuál es la motivación por la cual debe hacerse? Usted notará que en el versículo 14 dice: yo estoy seguro de vosotros, hermanos, que están llenos de toda bondad y llenos de todo conocimiento. Hermano, siempre que usted vaya a amonestar a alguien, cerciórese profundamente que lo que usted persigue es el beneficio de esa persona. Es el beneficio de la otra persona. Primera carta a los Corintios capítulo 4 y segunda carta a los Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para ¿qué? Amonestaros como a hijos míos amados. Le dije que Pablo era un hombre sensible. Usted sabe cómo era la iglesia de Corinto. Y Pablo la carta, por cierto, es bastante fuerte. Pero él dice: yo no los estoy escribiendo esto. Y hermano, procura tú cuando quieras amonestar a otro hermano o hermana. No te digo esto para avergonzarte, sino para amonestarte como a hijo mío amado. Hay sensibilidad allí en esas palabras, hermano. Mire la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Estos versículos que acabamos de leer, deben ser las motivaciones que van tras la amonestación nuestra y bajo todo servicio de amonestación y de toda persona que por la gracia de Dios pueda llamarse pastor, predicador, todo. El apóstol Pablo dijo: no que me enseñaré de vuestra fe. No es que soy el dueño de tu vida. No es que me crea la persona más importante de que tú no puedes pasar por alto mis palabras. No. Sino que yo estoy colaborando para ¿qué? Vuestro gozo.
En la otra sección le dijo, te amonesto como a mi hijo mío amado. En esta dice, esto lo estoy haciendo porque yo lo que estoy es colaborando para que tú tengas gozo en Cristo. El benefactor aquí es el aconsejado, no el consejero. Procura eso. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que es realmente un cristiano aconsejando. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Miren el corazón de Pablo, hermano. Fíjese. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos como hermanos, tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mira, ven acá, chico. Está hablando el pastor. Usted acaba de ver cómo el apóstol Pablo trataba a la gente. ¿Cómo estamos obligados y cómo estás obligado tú, cada uno de nosotros, cuando va a hablar con un creyente? A tener tacto, modestia, humildad, sensibilidad, amor, ternura. Pablo le hablaba así a los creyentes. Si está todo bien, según de Tesalonicenses, mire cómo era la respuesta de la iglesia. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Por qué? De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mano, esto es un cuadro de cómo se conduce una iglesia. Cuando un cristiano entiende su deber de amonestar, utiliza las motivaciones correctas, el beneficio del otro, con amor, ternura y sensibilidad, con firmeza, le enseña la palabra de Dios, y el otro ¿qué hace? Escucha, no como palabra de él, sino como palabra de Dios. El motivo entonces es el amor y una profunda preocupación, el bien del confrontado y la gloria de Dios. El tiempo se ha ido, vamos rápidamente al instrumento principal para la amonestación. Para eso quiero que leamos Colosenses 1:28 y 2 de Timoteo 3:16. Colosenses 1:28 y segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Quiero que noten la relación de estos dos textos, de estos dos versículos. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice Pablo:
¿A quién anunciamos? Amonestando, la palabra que estamos estudiando, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dice que él está amonestando constantemente a cada persona con un fin en mente. ¿Cuál es el fin que dice allí Colosenses? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto debe ser entendida como maduro y completo. ¿Qué dice Pablo? Yo estoy amonestando constantemente a todo hombre porque mi propósito es que tú oigas en toda sabiduría, que es la palabra de Dios, el entendimiento para que tú seas perfecto a Cristo. Eso es la razón y la motivación de su amonestación según Colosenses 1:28. Si usted asocia ese versículo con 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, él dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? La misma motivación que dijo Pablo, por la cual amonestaba: perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estoy queriendo decir, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia de manera clara? Que a pesar de que nosotros vamos a hacer la amonestación verbal para que esta persona realmente sea beneficiado, siendo santificado, mejor cristiano, completo y madurado para Cristo, es necesario enseñarle las Escrituras, porque las Escrituras están expuestas para ese fin. Entonces, la amonestación cristiana tiene que ver en la Biblia. No es para decir mis opiniones personales. No es para decirte cómo es mejor tal o cual cosa, sino es expreso en la Biblia. Es para que nosotros amonestemos en la palabra de Dios. Al final de cuentas, la amonestación, yo dije, la persona tiene que cambiar su comportamiento obligatoriamente. La persona tiene que efectuar un cambio en la personalidad, pero es porque la amonestación está escrita aquí. Pablo nos ha dicho en este versículo de Timoteo que la Escritura es útil para la reprensión, la enseñanza, la corrección, la instrucción. Por esos dos versículos más abajo le dice: Timoteo, predica la palabra para que ella haga perfecto a la gente. Ella, no tú. Es por eso que Colosenses 3:16, que lo hemos estado leyendo hace rato, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y amonestando unos a otros en toda sabiduría. Leemos de nuevo Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis o que deban amonestarse los unos a los otros. Este versículo también nos dice, ya he dicho los medios, ya he dicho qué significa amonestar. Hemos aprendido cuál es el medio, la palabra de Dios. Y aquí Pablo nos dice también el prerequisito fundamental para yo amonestar a otros. ¿De qué debo estar lleno? De toda bondad y de todo conocimiento. ¿Qué conocimiento? Oh, ¿verdad? La palabra de Dios. Porque no es que yo, mira, tú sabes que Pitágoras dijo, me interesa que dijo Pitágoras. La Biblia dice, hermano. El conocimiento no es el conocimiento especulativo que uno pueda amasar por los estudios de historia universal o de cualquier disciplina, lo cual no es que es malo en sí mismo, usted puede estudiar y es perfecto, pero a la hora de amonestar, yo debo estar lleno de todo conocimiento bíblico. La sabiduría bíblica es enseñar y aplicar eficazmente la palabra de Dios. Por eso la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que ustedes estén capacitados para amonestar. Pero no, sí, eso es fácil, ya empezamos el módulo de teología, me estoy llenando de conocimiento, hágame la fila para amonestarlos, hermanos. No solamente es conocimiento, sino que también dice que bondad.
Bondad, hermano, es la generosidad de corazón que conduce a la acción benéfica hacia otros. La bondad es una manifestación del carácter de Dios. La palabra de Cristo mora tanto en una persona que esta persona destila el dulce aroma del carácter de Cristo. Se ha filtrado tanto en su manera de pensar que él tiene la mente de Cristo y puede darte un consejo útil que tú debes escuchar porque te está hablando Cristo mismo a través de su palabra. Esa bondad es una manifestación de una nobleza de carácter, una combinación perfecta de justicia y amor. Esa bondad no es una benignidad natural, es un fruto del Espíritu Santo, es algo que produce el Espíritu Santo en los verdaderos creyentes que están siendo guiados por Dios. Yo le dije que todos debemos involucrarnos, Pablo dice, todos debemos involucrarnos en eso. No lo hagas a menos que estás seguro que estás motivado por bondad y conocimiento. Pero es tu deber llenarte de bondad, de conocimiento. Y yo dije antes que el conocimiento transformaba el carácter. Y obviamente tendrías la bondad necesaria para entonces amonestar con puras motivaciones justas y santas a tu hermano en la fe. Aplicaciones. Esto que acabo de decir con respecto a que es un mandato de la amonestación cristiana, requiere entonces que tú, amado hermano, que yo, cultivemos una disposición para escuchar la amonestación. Uno de los medios principales para escuchar amonestación continua con respecto a eso es la predicación de su palabra. Es decir, yo debo venir a la iglesia a escuchar predicación para que me amonesten. Y eso no solo los domingos, también hay los miércoles, y también hay los viernes, y también cuando tú quieres una consejería personal, también se puede hacer. Debo cultivar y predisponer mi corazón para escuchar, ser humilde. No, ¿qué me va a decir usted? No, ¿qué vas a saber tú? No, tus hijos, los tuyos también. ¿Qué me habla usted de matrimonio a mí? ¿Y tú por qué me vas a aconsejar de cómo debo yo tratar a mi esposa? ¿Y por qué tú me aconsejarías cómo debo tratar a mi esposo? Eso no es una actitud de un cristiano. Un cristiano debe cultivar la humildad, porque ya que eso es el medio, hermano, está bueno, ese es el medio precisamente que Dios dispuso para perfeccionarte y santificarte, la amonestación de tus hermanos. En segundo lugar, está el punto también que yo debo entonces trabajar en esto en la iglesia. Una situación típica que, bueno, eso no tiene sentido. Yo me voy de esta iglesia porque aquí no hago nada. Claro, porque para él el ministerio es o predicar en el púlpito, o cantar, o escuela de niños. En la iglesia no se hace más nada. Pero con esto acabamos de ver que un ministerio fundamental en la iglesia es la amonestación cristiana. Y que parte de eso, y quizás sea el verdadero problema, no sé, es que eso se hace en privado. Y eso no lo ve más nadie. Pero si tienes un lugar en la iglesia, es necesario para mi santificación tu amonestación. Y cuando tú no te relacionas con otros creyentes y no aplicas lo que Dios ha dispuesto, le estás negando a tu hermano el proceso de santificación. 2. Si yo ya sé que esto es una responsabilidad en mí, es mi responsabilidad estudiar la palabra de Dios para amonestar correctamente. Y que mi carácter sea tanto moldeado para tener la motivación correcta.
3. Todo esto que acabamos de decir, ¿en dónde se lleva a cabo? Ve la importancia de la iglesia. Ve la importancia de relacionarse con cristianos, verdaderos cristianos. Hoy en día con el internet o con la arrogancia la gente no se congrega. Dios designó el internet como el medio de edificación. Hay que congregarse. No solamente hay que congregarse, hay que buscar el compañerismo cristiano. Porque eso es lo que dijo en Romanos 15:14. Yo estoy seguro, hermanos míos, que hay todo conocimiento. Conocimiento, la palabra también puede ser traducida como sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Dónde se la va a dar? Consejería cristiana, no en el psicólogo y tampoco en el psiquiatra. No. Consultará, el pueblo no consultará a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Ya que lo que me va a santificar, edificar, motivar, animar, corregir, perfeccionar es la palabra santa de Dios, predicada y enseñada por un hermano lleno de conocimiento y sabiduría, el psicólogo ni siquiera cree la Biblia. ¿Qué me va a decir? Es imposible que él me ayude verdaderamente. Si usted tiene un problema físico, tiene que ir al médico, a un médico por problemas físicos. Los problemas de índole espiritual, que me refiero, espiritual es lo mismo que almático, la palabra de Dios es suficiente para eso. Otra cosa es que usted no lo crea, querido hermano. Ese es otro problema. Tanto Romanos 15 dice que ustedes están llenos de conocimiento y de bondad para ese propósito. Eso es la iglesia. Colosenses 3:16, él escribió a la iglesia de Colosas. Entonces, eso es en la iglesia. Ahora mire Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, la palabra es amonestar, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimado hermano, a veces tú podrás decir, es que no entiendo, quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me dé sabiduría, quiero que Dios me dé dirección. Hermanos, Dios prometió dártela dentro de la iglesia, no fuera de ella. Entonces debe haber una decisión particular y personal de precisamente utilizar los medios de gracias dados por el Dios de la gracia, para que usted pueda realmente ser edificado y santificado. Y querido amigo, si usted no tiene a Cristo Jesús, es imposible que usted agrade a Dios, ya que precisamente está rechazando la palabra viva de Dios. Pero es necesario el arrepentimiento de sus pecados, entender y ser amonestado, ya en este caso por el Dios verdadero, de que eres un pecador, que ha transgredido su ley, que la ira de Él está sobre ti, pero que si vienes a Cristo, Él tendrás perdón de todos tus pecados. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Quiera el Señor entonces utilizarnos a cada uno de nosotros para la amonestación. Gracias, Señor, te damos por tu palabra predicada, Señor. Nuevamente, Padre, yo mismo, Señor, reconozco mis debilidades y límites.
Por eso es que ruego para que hagas lo que ni yo ni ningún hombre puede hacer, la transformación del alma, Señor. Padre, ten la clemencia y la bondad de utilizar el Espíritu Santo para que nuestras almas verdaderamente sean transformadas y santificadas y salvadas por ti, Señor. Este es un trabajo que solo tú puedes hacer, Señor. A ti nos dejamos. Gracias por todo. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.